hecho uso de la palabra. Doctor Landa, lo escuchamos. Señora Presidenta, muchas gracias. Yo rogaría, así como usted se dirigió a ellos, ¿qué tiempo les va a tomar? Y la doctora Cano Legua dijo 8 a 10 minutos. Igualmente la defensa, yo quisiera en esa misma proporción se me diga qué tiempo me voy a demorar, porque yo estimo aproximadamente 30 minutos, señora Presidenta. Si lo tiene a bien, por favor, en su momento, de repente puede ser menos, pero para no estar con la premura de querer rápido terminar. Bien. Igualmente, para que el tribunal sea equitativo, repetimos, siendo usted el titular de la acción penal, son dos partes las que han hecho el uso de la palabra, se les ha concedido 10 minutos a cada de ellas con sus adicionales. Por lo tanto, calzamos perfectamente en la intención que tiene el Ministerio Público, es decir, serían 20 minutos en principio con un adicional de 10 minutos. Están los 30 minutos que está solicitando doctor Landa. Bien. 30 más un adicional de 10, pero en todo momento, en todo caso... Sí. Vamos a quedar en lo que el tribunal ha dispuesto. Usted tiene bastante capacidad de síntesis, el tribunal lo ha escuchado varias veces y apelamos a esa capacidad, doctor Landa. Gracias, señora Presidenta. Silencio, por favor, en la sala. Personal de seguridad auxilia al tribunal para poder llevar a cabo y culminar esta audiencia de la debida forma. Lo escuchamos, señor fiscal. Gracias. Señores integrantes de este honorable colegiado, señores abogados de las partes, el representante del Ministerio Público, fiscal superior titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, respecto del informe oral interpuesto por la autora Gloria Cano, abogada de la parte civil, así como del doctor Pérez Arroyo, abogado del señor Fujimori, y últimamente del señor procurador que ha hecho uso de la palabra respecto o representando al Ministerio de Justicia. En efecto, debo hacer un breve resumen de lo solicitado por la abogada de la parte civil, quien hace hincapié de la Resolución Suprema 281-2017-JUS, por la que se concede indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al ciudadano Alberto Fujimori Fujimori. Que esta Resolución Suprema, dice la doctora Cano, sobre indulto y derecho de gracia se ha dictado en mérito a una atribución constitucional, pero que sin embargo es ilegal porque vulnera disposiciones emitidas por la Constitución Política del Perú, así como estándares internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de verdad, justicia y lucha contra la impunidad. Que esta mencionada resolución no detalla en absoluto la naturaleza de los delitos por los cuales el señor Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad, que los delitos cometidos en el presente caso llamado caraqueño Pati Vilca son delitos considerados delito de lesa humanidad. Y que en base a estos principios de un verdadero Estado democrático, de derecho e independencia de poderes del Estado, el Tribunal Constitucional señala que el goce de un derecho presupone que éste haya sido obtenido conforme a ley y en tal razón solicita que la Sala Penal Nacional aplique el control difuso de la Constitución y el control de convencionalidad para declarar sin efecto la Resolución Suprema 281-2017-JUS que concede el derecho de gracia por razones humanitarias al señor Alberto Fujimori y continúe en calidad de procesado. Asimismo, el doctor Pérez Arroyo estima que la contabilidad del plazo de instrucción se debe comenzar desde el primer momento que la causa se dirige contra el ciudadano Alberto Fujimori, y esto no ocurrió precisamente recién en el 2017, sino mucho antes. Y por último, el señor procurador dice que no existe, no basta con las características de la formalidad, hay que ver el plazo razonable y el conflicto que hay entre el derecho de la verdad y el derecho de la libertad. Pues bien, debo estimar que el cargo concreto que hace el representante del Ministerio Público al acusado Alberto Fujimori, se le imputa que al asumir la presidencia de la República, aprobó e implementó la política antiterrorista del Estado, diseñada y ejecutada por Vladimiro Montesinos Torres, consistente en la eliminación de presuntos elementos terroristas,
Para ello reestructuró el sistema de defensa nacional al amparo de las facultades legislativas sobre pacificación nacional, estas obtenidas mediante ley 25327, expidiendo las nuevas leyes de defensa nacional y del sistema de inteligencia nacional. Me refiero al decreto legislativo 743 y 746 respectivamente, con las cuales se colocaba al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el SIN, organismo que proporcionaba al presidente de la República la inteligencia requerida para el planteamiento de la defensa nacional, SINA. De esta manera se dio el marco normativo por medio del cual el jefe del SIN podía utilizar el canal de inteligencia y así disponer a la DINTE la realización de operaciones especiales de inteligencia que tuvieran como propósito la eliminación de presuntos elementos terroristas, siendo una de estas operaciones especiales de inteligencia Continúe, señor fiscal. La ejecutada por el destacamento Colina el 29 de enero del año 92 en La Pampa de San José y Caraqueño del distrito de Pativilca, Barranca, consistente en el asesinato de los pobladores John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez y Felandro Castillo Manrique, 6 pobladores del distrito de Pativilca. Bueno, es así que en este expediente... Señor abogado, estamos escuchando al señor fiscal. Cuando culmine el señor fiscal, si usted desea hacer uso de la palabra, el tribunal le dará uso de la palabra. En este momento no lo podemos interrumpir y lo que el señor fiscal está haciendo es una síntesis de su tesis incriminatoria. No puedo yo parar ni decir que eso no es materia de vista, porque es la forma como él está exponiendo. Así que, por favor, vamos a escuchar al señor fiscal. El señor relator, acérquese al abogado para que le indique cualquier cuestionamiento o situación que desee. Puede continuar, señor fiscal. Gracias, señora presidenta. Es así que en este expediente 649-2011, caso Pativilca, tenemos como procesados autores mediatos al señor Alberto Fujimori, Vladimir Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos, Julio Rolando Salazar Monroe, Juan Norberto Rivero Lazo, Federico Augusto Navarro Pérez. Procesados coautores a Santiago Enrique Martín Rivas, Carlos Eliseo Pichilingüe Guevara, Julio Chuqui Aguirre, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarleque Ordinola, Aide Magda Terrazas Arroyo, Nelson Rogelio Carvajal García, Fernando Leca Esquén, César Héctor Alvarado Salinas, Carlos Luis Caballero Segarra Bayón, Julio César Salazar Correa, Juan Orestes Epifanio Vargas Ochochoque, Pedro Manuel Santillán Galdos, Gabriel Orlando Vera Navarrete, José Concepción Alarcón González, Ángel Arturo Pino Díaz, Víctor Manuel Hinojosa Sopla. Como procesado cómplice primario, Alberto Segundo Pinto Cárdenas. El delito es homicidio calificado asesinato y de agraviados John Gilbert Calderón Ríos, César Olimpio Rodríguez Esquivel, Toribio Joaquín Ortiz Aponte, Pedro Damián Agüero Rivera, Nieves Ernesto Arias Velázquez, Felandro Castillo Manrique. Y además contra Alberto Fujimori se le procesa como autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. El derecho de gracia en el caso Pativilca tiene que ver con la expedición de la resolución 281, ya que con fecha 24 de diciembre de 2017, el presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, resuelve conceder el derecho de gracia por razones humanitarias al interno del establecimiento penitenciario Barbadillo, Alberto Fujimori, respecto de las condenas y procesos penales que a la fecha se encuentran vigentes. Efectivamente, la Constitución Política del año 93 establece como una de las atribuciones del señor presidente de la República el otorgar indultos y derecho de gracia, y así lo señala el artículo 118 en su inciso 21. A diferencia del indulto, que significa el perdón de la pena a favor de una persona que ha sido condenada, el llamado derecho de gracia se refiere al otorgamiento de un beneficio a favor de una persona que tiene la condición de procesado y sujeto a una prisión preventiva. El Poder Judicial inició el proceso penal sobre la matanza de Pativilca en el año 2012
y en el auto de apertura del proceso se incluyó el nombre del señor Alberto Fujimori Fujimori. La sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de Chile fue el 5 de junio del 2017. En uno de los extremos de dicha sentencia establece que no procede la extradición en cuanto al delito de peculado. A su vez concede la extradición solicitada por la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio calificado en la causa 649-2011. Hay coherencia en la interpretación que exige que en el caso Fujimori el cómputo del plazo establecido en la norma constitucional se deba considerar recién desde el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición, ya que solo desde ese día la justicia peruana puede considerar que Alberto Fujimori Fujimori tiene la condición de procesado. En ese sentido, el plazo constitucional debe ser considerado a partir del 5 de junio del año 2017, fecha en que la Corte Suprema de Chile emitió la sentencia autorizando la extradición de Alberto Fujimori por el caso de la matanza de Pativilca. Desde esa fecha se tiene que verificar si el tiempo transcurrido hasta el 24 de diciembre del año 2017 ha excedido el doble del plazo de instrucción más su ampliatoria. El dato concreto es que habían transcurrido 6 meses y 19 días, por tanto no ha excedido el doble del plazo de la instrucción más su ampliatoria. Debemos adicionar, si interpretamos que el derecho de gracia se otorga porque el excesivo transcurrir del tiempo está generando una afectación de los derechos fundamentales del procesado Fujimori, sin embargo, resulta necesario tener presente que sobre él no existe en este proceso un mandato de detención y por lo tanto no existe restricción o afectación alguna sobre sus derechos fundamentales. El hecho es que la gracia presidencial a favor de Alberto Fujimori ha sido concedida el 24 de diciembre de 2017, momento que la etapa de la instrucción había concluido e inclusive la Fiscalía Superior ya había emitido acusación y estaba próximo al señalamiento de la audiencia de control de acusación. Siendo esto así, la gracia presidencial se habría otorgado fuera del marco constitucional establecido en una etapa que no corresponde. Es más, la resolución suprema no cumple con el estándar más mínimo de motivación que resulta constitucionalmente obligatorio. En el presente caso se llega al extremo de ni siquiera mencionar el caso sobre el que se está otorgando la gracia presidencial. Consideramos que ha habido una desnaturalización del derecho de gracia. En el presente caso, la absoluta falta de motivación sobre el cual se está concediendo la gracia presidencial no solo significa una violación a la garantía del debido proceso, sino que también está determinando una desnaturalización de aquella. La resolución no especifica caso alguno que el presidente de la República haya decidido perdonar el cumplimiento de la condena o excluir del procesamiento, y necesariamente debemos cumplir nosotros con una labor de interpretación. Interpretamos que le está perdonando la pena impuesta en el caso de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros agravados de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, y también debemos interpretar que lo está excluyendo del proceso judicial de la matanza de Pativilca, pero al no hacer una referencia precisa sobre el caso del cual lo está excluyendo, tal beneficio podría ser interpretado que está siendo otorgado sobre cualquier caso abierto o por abrirse. Y al respecto existen estándares jurisprudenciales. Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no cabe admitir en el ordenamiento jurídico la existencia de un área exenta de control. De ahí que el ejercicio de la facultad del presidente de la República de conceder el indulto, conmutar penas y otorgar el derecho de gracia también se encuentre sujeto a límites y a un control posterior. El indulto y la conmutación de penas suponen dejar sin efecto una condena impuesta por el Poder Judicial, mientras que el derecho de gracia implica impedir al Ministerio Público investigar un delito y que eventualmente se sancione a los responsables. En dicha medida, conceder cualquiera de estas gracias presidenciales
constituye un quiebre del principio de separación de poderes. Aunado a ello, no debe perderse de vista que esta facultad presidencial también afecta el principio de igualdad. Otorgar una gracia implica interceder en favor de algunas personas privadas de la libertad en lugar de otras, lo cual supone un trato diferenciado que requiere ser justificado. En dicha medida, a efecto de conceder cualquiera de estas gracias presidenciales, resulta indispensable que el presidente de la República exprese las razones objetivas y suficientes que justifican su decisión. La motivación de esta gracia presidencial permitirá diferenciar si se trata de una actuación arbitraria o una realizada conforme a la Constitución. Sin embargo, no bastará pues cualquier argumentación para satisfacer el deber de motivar la decisión de conceder una gracia presidencial. Ya el Tribunal Constitucional ha establecido como regla que en estos casos se debe contar con una motivación más robusta. Así, mientras mayor gravedad y desprecio por la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor deberá ser la carga argumentativa y la importancia del derecho fundamental que se busca proteger con la gracia presidencial. De este modo, la concesión de gracias presidenciales en caso de delitos extremadamente graves, como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales, solo será posible si existen razones de igual peso, como que la reclusión ponga en inminente peligro la vida de la persona privada de la libertad. Por último, el propio Tribunal Constitucional exige un especial rigor en el ejercicio de dicha facultad presidencial, imponiendo un deber de motivación que deberá ser mayor en proporción con la gravedad del delito cometido. Añade que el cumplimiento de este deber de motivar la concesión de gracias presidenciales garantiza que no se afecte el principio de interdicción de la arbitrariedad. Si hacemos un análisis de la Resolución Suprema 281 en el extremo que otorga el derecho de gracia, a través de esta referida Resolución Suprema también se otorgó el derecho de gracia que determina la conclusión del proceso penal cuando se cumplan las condiciones establecidas en la norma constitucional, es decir, que se trate de una persona que se encuentra sujeto a proceso penal y privada de la libertad por un plazo mayor al doble del plazo de instrucción más sus ampliatorias. Es de advertir que en cada caso concreto de otorgamiento del derecho de gracia se debe identificar el proceso penal al cual se aplicará para permitir de este modo comprobar si se cumplen los parámetros cronológicos constitucionalmente establecidos. Tiene que haber pues una ponderación entre el ejercicio de esta facultad presidencial frente al derecho a la verdad de las víctimas y el deber estatal de investigar y sancionar tales violaciones, con el fin de determinar si existen razones suficientes que justifiquen en cada caso concreto la interrupción de los procesos judiciales y la imposibilidad de continuar con investigaciones sobre la comisión de ciertos delitos. Esta Resolución Suprema 281-2017-JUS no ha identificado ni el proceso judicial al que debe aplicarse el derecho de gracia, ni la determinación de la superación de los plazos constitucionalmente fijados para poder ejercitar esta prerrogativa presidencial. Por tanto, la resolución en mención ha omitido precisar la motivación del otorgamiento del derecho de gracia. Si vemos y hacemos un análisis desde los estándares supranacionales y la jurisprudencia constitucional comparada de los conceptos de amnistía, indulto y otras figuras análogas, me refiero al derecho de gracia, al hecho de punto final, etcétera, tenemos obligaciones internacionales del Estado. Las normas de carácter internacional pueden ser emanadas de una fuente convencional o una fuente consuetudinaria. Tal como lo señala el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, entre dichas fuentes no existe rango jerárquico, ambas tienen la misma fuerza vinculatoria. Por otro lado, el carácter del jus cogens sí le otorga a una norma internacional un carácter inderogable. Es decir, una norma de jus cogens es inderogable y no admite excepciones ni pactos en contrario. La Convención de Viena del año 1969
sobre el derecho de los tratados de 1969 en su artículo 53 refiere que una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. En otras palabras, una norma ius cogens solo podría ser derogada por otra norma ius cogens. Precisamente por su carácter, no existe un listado taxativo sobre cuáles son específicamente estas normas, sino que éstas se van revelando principalmente en el desarrollo jurisprudencial y convencional. En el caso de las normas convencionales, debemos recordar que la Convención de Viena del año 69 sobre el derecho de los tratados de 1969 señala que el Estado, en el marco del ejercicio de su soberanía, al firmar un tratado se obliga al cumplimiento de buena fe de las disposiciones que en él se señale. Me refiero al artículo 26. Y además el Estado no podrá invocar disposiciones de derecho interno para justificar su incumplimiento. Cabe resaltar que estas disposiciones de la Convención de Viena del año 69 sobre derecho de los tratados constituye además normas de carácter consuetudinario, es decir, aun si el Estado no es parte de dicha convención, está obligado por las disposiciones de la misma al ser costumbre internacional. Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 55 de la Constitución peruana, los tratados en vigor forman parte del derecho interno. Esto quiere decir que el Estado peruano se adscribe a la teoría monista para integrar el derecho internacional en el derecho interno, por tanto no se necesita de una norma adicional para que dichos tratados formen parte del derecho interno. En la sentencia 47-2004-AI, el Tribunal Constitucional da un paso más allá y señala que estos tratados de derecho humano forman parte del parámetro constitucional de interpretación de libertades y derechos. Muchas veces se emplea este artículo para señalar que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Sin embargo, este artículo se refiere a la interpretación de las libertades y derechos constitucionales según los estándares internacionales. Es el Tribunal Constitucional quien se ha pronunciado acerca del rango de los tratados de derechos humanos en el derecho interno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 119/99 caso 11.428, me refiero al de Susana Iguchi Miyagawa, de fecha 6 de octubre del año 99, especificó que cualquiera que fuese la jerarquía que el ordenamiento jurídico peruano le atribuye a los tratados internacionales, es importante recordar que el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados impide invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Dicho artículo no excluye actos internos de ningún tipo, ni siquiera de los del jefe de Estado. Como consecuencia, incluso los actos que realice el presidente de la República, que puedan estar amparados prima facie en la norma fundamental de cada Estado, tampoco podrán ser alegados para justificar el incumplimiento de una obligación internacional. Los tratados de derechos humanos establecen también deberes generales para el Estado. Según el artículo 1, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Este artículo es el que define el objetivo y fin del tratado en cuestión y está dirigido a todos los funcionarios del Estado sin excepción y en especial a los operadores jurídicos, tanto nacionales como internacionales, y resulta de aplicación directa. Siendo así, el Estado debe cumplir de buena fe las disposiciones del tratado
Esto para poder alcanzar el fin y llevar a cabo el objetivo del tratado. Incluso el artículo 18 de esta Convención de Viena del año 69 sobre el derecho de los tratados establece que incluso antes que el tratado entre en vigor, el Estado tiene la obligación de no frustrar el objeto del mismo. El mismo Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al alcance de esta afirmación en el caso Santiago Martín Rivas, al resolver un recurso extraordinario y un recurso de agravio constitucional. Y el Tribunal Constitucional considera que la obligación del Estado de investigar los hechos y sancionar a los responsables por la violación de los derechos humanos declarados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo comprende la nulidad de aquellos procesos donde se hubiesen aplicado las leyes de amnistía, tras haberse declarado que dichas leyes no tienen efectos jurídicos, sino también toda práctica destinada a impedir la investigación y sanción por la violación de los derechos a la vida e integridad personal. Las obligaciones asumidas por el Estado peruano con la ratificación de los tratados sobre derechos humanos comprenden el deber de garantizar aquellos derechos que de conformidad con el derecho internacional son inderogables y respecto de los cuales el Estado se ha obligado internacionalmente a sancionar su afectación. En atención al mandato contenido en el Código Procesal Constitucional, se recurre a los tratados que han cristalizado la proscripción absoluta de aquellos ilícitos que de conformidad con el derecho internacional no puede ser amnistiados, tanto contravienen los estándares mínimos de protección a la dignidad de la persona humana. Es lo que refiere esta resolución del tribunal. Ahora bien, debe considerarse que en analogía a lo que ocurre en derecho interno, con las inexistencias de zonas exentas de control constitucional, no hay desde el derecho internacional de los derechos humanos zonas exentas de control convencional. Esta lógica responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, ningún Estado puede alegar disposiciones de carácter interno para incumplir una obligación internacional. En segundo lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a todos los poderes y órganos del Estado el incumplimiento por parte de ellos de las obligaciones internacionales hacen que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Ya en una ocasión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fontevecchia y de Amico versus Argentina, sentencia de fecha 29 de diciembre del 2011, señaló que es consciente de las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley, por lo que deben aplicarla, pero que cuando un Estado es parte de un tratado, en este caso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este obliga a todos los órganos del Estado también, incluidos los jueces, quienes deben velar porque los efectos de las disposiciones de dicho tratado no se vean mermados por la aplicación de normas o interpretaciones contrarias a su objeto y fin. Más aún, quizás para clarificar el término órgano estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un pronunciamiento posterior referido al caso Rochac Hernández y otros versus El Salvador, sentencia de fecha 14 de octubre del año 2014, menciona que el Estado debe garantizar que la disposición de amnistía referida al caso particular señalado no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos en materia de dicho caso, ni para la identificación, juzgamiento y eventual sanción de los responsables de los mismos y de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante el conflicto armado en El Salvador. Luego señala, esta obligación vincula a todos los poderes, órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Queda claro entonces, señores jueces superiores, que el Poder Judicial, siendo un órgano del Estado, no solo debe aplicar el control difuso respecto a la Constitución, sino también el control convencional, y debe resaltar que esta no es una facultad del juez, sino es un deber. Estamos en el tiempo adicional ya, doctor Landa.
¿Me puede permitir el que Sí. me va a conceder, por favor? Si fuera tan Exactamente. amable? Muchas Vamos gracias. a hacer el adicional de los 10 minutos, doctor. Análisis de la Resolución Suprema desde el derecho internacional. Con fecha 24 de diciembre del 2017, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, resuelve conceder este derecho de gracia por razones humanitarias. Cabe resaltar que el expresidente del Perú, Fujimori, purgaba condenas por usurpación de funciones, caso allanamiento a la casa de Trinidad Becerra, le impusieron 6 años, homicidio calificado con alevosía y secuestro agravado, caso Barrios Altos y La Cantuta, 25 años de prisión, peculado doloso y falsedad ideológica, caso Pago CTS a Montesinos, 7 años y medio de prisión, pago a los congresistas tránsfugas por el espionaje a políticos y periodistas y por la compra de Cable Canal de Noticias y de la línea editorial Expreso, 6 años. Además, se encuentra en curso la investigación por este crimen de lesa humanidad, que según calificó la Corte Suprema de Chile para proceder a la extradición, el caso Pativilca, donde se le acusa de asesinato, tal como se señala en su pronunciamiento. Dice en su artículo 4, que sobre este último aspecto, esta Corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir, por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, conclusión que priva de sustento a la alegación sobre la extinción de la acción penal ejercida en la causa iniciada por denuncia número 2/2007 en el país requiriente, habida cuenta que tales ilícitos merecen una reprobación tan enérgica de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales que ninguna convención, pacto o norma positiva puede derogar, enervar o disimular el contravenir no solo los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que además suponen una negación de la personalidad del hombre. En definitiva, constituye un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reafirmadas y desarrolladas en otros instrumentos internacionales pertinentes, por lo que se ha de reconocer su carácter de imprescriptibles, así como la imposibilidad de amnistiarlos y de consagrar excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de tan graves violaciones de los derechos esenciales prohibidas por los derechos internacionales de los derechos humanos. Por otra parte, como ya se mencionó, debe considerarse que en analogía a lo que se ocurre en el derecho interno con la inexistencia de zonas exentas de control constitucional, no hay desde el derecho internacional de los derechos humanos zonas exentas de control convencional. Esta lógica responde a dos cuestiones básicas. En primer lugar, ningún Estado puede alegar disposiciones de carácter interno para incumplir una obligación internacional. Y en segundo lugar, la Convención Americana sobre Derechos Humanos obliga a todos los poderes y órganos del Estado, el incumplimiento por parte de ellos de las obligaciones internacionales hacen que el Estado incurra, como ya dije anteriormente, en responsabilidad internacional. Por lo expuesto, pues queda comprobado que incluso, como habíamos mencionado, siendo una facultad del presidente de la República, sus actos son pasibles de control convencional, es decir, los actos del presidente son revisables a través del control de convencionalidad por los órganos competentes, incluso si dicha facultad está prevista en la Constitución, puesto que, como señala el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 69, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, ni siquiera las normas constitucionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su opinión consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre del año 94 que, según el derecho internacional, las obligaciones que éste impone deben ser cumplidas de buena fe y no pueden invocarse para su incumplimiento del derecho interno. Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del derecho y han sido aplicadas aún tratándose de disposiciones de carácter constitucional. Cabe señalar que el Perú envió la solicitud de extradición a Chile en el año 2015.
No obstante, recién el 6 de junio del 2017, la Corte Suprema de Chile, que actuó en segunda instancia, amplió la extradición de Fujimori por delitos de lesa humanidad, caso Pativilca, y asociación ilícita para delinquir, desestimó la solicitud para procesarlo por peculado debido a que dicho delito había prescrito. Y asimismo debemos resaltar el argumento sostenido por la Corte Suprema de Chile para conseguir la ampliación de la extradición, que radica en que al tratarse de un crimen de lesa humanidad tiene carácter imprescriptible, y esta afirmación realizada por la Corte Suprema de Chile no puede ser indiferente a los órganos estatales peruanos, sino todo lo contrario. Con dicha afirmación, la exigencia de cumplir con investigar y sancionar el crimen de lesa humanidad aumenta. Para ir terminando, cabe resaltar que con esta afirmación tampoco se estaría vulnerando el derecho de Fujimori a ser juzgado en un plazo razonable. Me refiero al artículo 8, inciso primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el plazo razonable al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal que se desarrolla en contra de cierto imputado, hasta que se dicta sentencia definitiva. En materia penal, este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito. Es decir, no se puede computar el plazo antes que se dé el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito. En el caso particular, no podría siquiera haberse dado un acto de procedimiento dirigido en contra de Fujimori como probable responsable de ciertos delitos, puesto que hasta el 5 de junio del año 2017, Chile no había concedido a Perú la ampliación de la extradición. A esto se suma que según el artículo 8 del Tratado de Extradición entre el Perú y Chile, no era posible juzgar a Alberto Fujimori por delitos distintos a los que se había concedido la extradición. Es por ese motivo que fue necesario que se ampliara la extradición, ya que sin dicha ampliación el Perú no habría podido enjuiciar al expresidente por los hechos ocurridos en el caso Pativilca. Finalmente, acorde a lo dicho sobre el plazo a la fecha, enero del 2018, habrían transcurrido aproximadamente como máximo 8 meses. Claro está, incluso esta es una fecha aproximada, ya que el plazo exacto deberá contarse desde el primer acto de procesamiento dirigido en contra de Alberto Fujimori, el cual no puede haber estado fijado antes de la fecha señalada del 5 de junio del 2017. Y en ese sentido, la gracia presidencial otorgada para los procesados en curso no solo contravendría los estándares internacionales por lo ya expuesto, sino que también debería analizarse si es que estos 8 meses aproximadamente habrían excedido el doble de la etapa de instrucción más ampliatoria, artículo 118, inciso 21. Por todo lo expuesto, señores jueces superiores, lo peticionado por la parte civil, teniendo en cuenta los argumentos expuestos que acabo de detallar, solicito pues que la Sala Penal Nacional declare inaplicable la Resolución Suprema 281-JUS respecto de la gracia presidencial concedida al ciudadano Alberto Fujimori y por tanto siga siendo procesado en el expediente 649-2011. He concluido, señora, dentro del término que habíamos acordado. Sí, efectivamente, señor fiscal, le agradecemos el cumplimiento estricto del tiempo asignado por el tribunal.